Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas aquellas personas que tienen personal doméstico en su hogar. ¿Cuáles son las pólizas que existen en nuestro mercado para asegurar a sus empleados contra la posibilidad de accidente y cuál es el costo de estas coberturas? Vamos a repasar cuáles son las mejores alternativas de inversión que ofrece en estos días el mercado de capitales local, y en el último bloque vamos a conversar con el presidente de la principal aseguradora de riesgos del trabajo de nuestro país sobre la posibilidad de que se sancione una nueva ley que regule esta actividad en el 2012. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Acá estamos ya con la compañía de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y nuevamente nos acompaña Carlos María Acuño en esta oportunidad para repasar las mejores alternativas de inversión que ofrecen los mercados de capitales locales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, muy bien, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar nuevamente. Vamos a los temas que tenemos para hoy. Y justamente la semana pasada se incrementaron las restricciones que existen para la compra de dólares en nuestro mercado. Cada vez es más difícil hacerse de la divisa norteamericana en el mercado oficial. Santiago amplía esta información. Así es, Alejandro. La FIP ajustó el torniquete de este cepo cambiario. La restricción para comprar dólares pasó de un 40% aproximadamente de los ingresos a un 25% aproximadamente. Decimos aproximadamente porque la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cómo es que la FIP calcula esta fórmula que autoriza o no autoriza a los minoristas, a los ciudadanos y empresas, también mayoristas por supuesto, a comprar dólares. Lo cierto es que a partir de esto la mayoría de las operaciones sobre el fin de la semana pasada fueron rechazadas. Los bancos rechazaron, la gente que iba a comprar dólares no podía hacerlo porque la FIP no se los permitía. Y la nueva legislación no solo rige para el futuro, sino que para el pasado. Esto generó muchas complicaciones. Había gente que había visto su autorización semanas atrás y tenía permitido comprar, por ejemplo, 10.000 pesos. Se fijó el jueves, esto pasó automáticamente a 4.000 y el viernes ya estaba en 1.800 o aún menos. Es decir, que fue cambiando y generando un nivel de ruido bastante grande. Por lo menos lo que se muestra ahora es un nivel de improvisación muy grande en el gobierno, porque te decía, había mucha gente que confiaba que tenía una capacidad de ahorro y que podía comprar dólares. Cuando vio esta novedad salió corriendo a refugiarse en la divisa extranjera y no logró conseguir dólares. Por eso el ruido que apareció la semana pasada. Las consecuencias de esto fueron una ampliación en la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Por supuesto que esto cambia todos los días, el mercado cambiario es muy volátil y hay que seguirlo de cerca. Por ahora tenemos ese efecto, la ampliación de la brecha cambiaria, y por supuesto que es cada vez más difícil hacerse de dólares. El gobierno busca evitar movimientos bruscos en el valor de la divisa sin tener pérdida de reservas, pero en la medida en la que no se enfrente el problema de la inflación, cada vez le va a resultar más difícil lograr este objetivo, lograr justamente mantener el dólar sin movimientos bruscos y sin perder simultáneamente reservas. Así que bueno, un tema que seguiremos viendo seguramente a futuro, ¿no? Sí, los analistas, Claudio Lozano nos contaba sobre el fin de semana que se está esperando los dólares de la cosecha, que llegarían a fines de mayo y junio. Esperemos que con un aumento fuerte de las reservas internacionales, a partir de esta cosecha agropecuaria, se calme un poco lo que comienza a ser esta fiebre verde tan conocida por la Argentina, Para hacerse de dólares todavía estamos lejos de ello. Bueno, también viene impactando en la situación actual la brusca caída que ha tenido en las últimas semanas el real, justamente complicando las posibilidades de los exportadores argentinos hacia nuestro principal socio comercial. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a tratar un tema muy importante para aquellas personas que tienen personal doméstico en su hogar, como adelanté en la apertura. Vamos a ver ahora cuál es la oferta de pólizas que existe en nuestro mercado local para justamente asegurar a nuestros empleados contra la posibilidad de un accidente y cuál es el costo justamente de estas pólizas.
Recordemos que cuando una persona trabaja en la casa de la otra, la que funciona como operador, la que opera como empleador, está siendo responsable por esa persona que trabaja en su casa, por ejemplo. De esta manera, si tiene un accidente o incluso si llegara a tener un accidente fatal, bueno, tiene que responder por ello. ¿De qué manera? Enfrentando gastos médicos, si este accidente fuera leve, y si llega a la muerte, obviamente respondiéndole a la familia de alguna manera, desde ya que estamos hablando de una indemnización. Es así que lo que fuimos a buscar fue un caso en donde tenemos una suma asegurada de 220.000 pesos y gastos médicos hasta 10.000. Esto difiere según la compañía, pero básicamente es lo que tenemos en el mercado en este momento. Podemos ver en pantalla HSBC con un costo mensual de 30 pesos, El Comercio 32, San Cristóbal 36 pesos, CNP 42, Allianz 50 pesos, Mapfre 53 pesos por mes, Zurich 55, La Segunda 59 pesos, 70 pesos por mes Sancor y Federación Patronal 75. Bastante variada, ¿no? La oferta, 220.000 pesos, como les comentábamos, la suma asegurada, la cobertura en este caso. Un tema entonces importante, no todos saben que el empleador es responsable de los daños que pueda sufrir su empleado, incluso en el ámbito doméstico, por algún accidente que pueda suceder, ¿no? Incluso en un hogar a veces cree que está exento de ese tipo de situaciones y no es así, Accidentes puede haber en todos lados y es importante entonces contar con una protección frente a esa posibilidad. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a ir con una recomendación para aquellas personas que están buscando alternativas de inversión en este contexto que no resulta sencillo, Carlos. Sí, Alejandro, dado lo que estábamos comentando recién del cepo cambiario y demás, estamos viendo cada vez más la emisión de títulos en dólares, los cuales la suscripción se realiza en pesos, ¿sí? Y no solo la suscripción, sino que los futuros pagos preestablecidos en ese bono, letra o obligación negociable también va a ser en pesos, como así también el pago final será en pesos. Entonces es una manera, ¿no?, de estar invirtiendo en dólares sin tener que comprar dólares. Exactamente, esto por eso se lo recomendamos a aquellos inversores que quieran protegerse de la devaluación, pero sin tener el acceso directo que hoy estábamos hablando de la compra de billetes. Que no quieren pagar 5 pesos con 15 en el mercado informal, ¿no? Así es, entonces lo que van a hacer es estar invertidos en dólares, especificando su renta a tipo de cambio oficial. ¿Y qué operadores están ofreciendo este tipo de alternativas? La última semana el Banco Hipotecario lanzó su ON con estas características que mencionábamos recién, con una tasa del 4,5% anual en dólares, y la Ciudad de Buenos Aires lanzó una letra a un año también, pero del 9% en dólares. Y esto se están emitiendo estos instrumentos. Están cada vez siendo más la cantidad de lanzamientos que estamos viendo, por eso lo recomendamos. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un corte. Quédese con nosotros, en instantes estamos de regreso. Estamos aquí nuevamente y hoy nos está acompañando Patricia Canatelli, que es productora de seguros. Nos está acompañando para responder en las consultas que ustedes nos han enviado, como siempre, en materia de seguros. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ale? Gracias por venir nuevamente. Gracias a vos por invitarme nuevamente. Bueno, guardamos un instante, vamos a responder unas consultas ahora sobre el estado de los bancos, de las instituciones financieras. Tenemos la pregunta de Marta sobre el banco hipotecario, Santi. El banco especializado en créditos para la vivienda tiene un patrimonio de 3.224 millones de pesos, depósitos por 6.285 millones y muestra resultados positivos, según el Banco Central, de 12 millones de pesos. Cara sonriente entonces para el banco hipotecario. Bueno, también nos llamó Ariel para conocer el estado del Banco Finansur. Es una entidad más pequeña, por supuesto, tiene un patrimonio de 64 millones de pesos, depósitos acumula por 640 millones y aunque tiene resultados positivos de 45.000 pesos, sus indicadores están por debajo del promedio del sistema, digo indicadores de solvencia y de liquidez particularmente. Así que asignamos una cara seria entonces para el Banco Finansur. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar ahora a responder las consultas en materia de seguros. Patricia, tenemos el llamado de Elvio, que nos llama desde la provincia de Santa Fe.
nos cuenta que uno de sus trabajadores se encontraba circulando por la ruta cuando una camioneta lo chocó de atrás. Cuando hicieron la denuncia a la compañía de seguros de la camioneta, esta se negó a pagar el siniestro, argumentando que los tractores no pueden transitar por la cinta asfáltica. Esta es la expresión que usa, ¿no? Le parece una excusa para no pagarle el daño y nos pregunta si conocemos el tema y podemos ayudarlo. Bueno, la realidad es que con el tema tractores hay toda una reglamentación a través de la Ley Nacional de Tránsito. Si este señor Elvio quiere acercarse, es el artículo 62 de la ley. Los tractores efectivamente no pueden circular por la cinta asfáltica. La cinta asfáltica es la ruta, ¿no? La ruta, sobre el pavimento. No deberían circular por ruta tampoco. Lo ideal es que circulen por caminos transversales o paralelos a la ruta, pero no sobre la ruta misma. Y deberían circular por las banquinas a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora, si mal no recuerdo, determina la ley, y con una serie de reglamentaciones. Primero tiene que ser luz diurna plena, no puede circular durante horario nocturno, ni siquiera en el amanecer y el atardecer, luz diurna plena. Tiene que tener las luces reglamentarias, que en el caso de tractores es amarilla titilante, y el conductor tiene que tener registro habilitante, que es el categoría G para tractores. Bueno, en este caso hay una serie de situaciones por las cuales hace que... Por eso Elvio en este caso no tiene posibilidad entonces de cobrar Si estaba circulando por ruta y en pavimento, cinta asfáltica, no corresponde. Ley Nacional de Tránsito, más allá de seguros. Entonces el seguro no va a garantizar un incumplimiento legal. Muy bien, Patricia. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al mercado inmobiliario. Y la semana pasada se presentó el último informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se observa que cayó en marzo nuevamente la venta de inmuebles en la ciudad. Santiago presenta este tema. Así es, Ale. 4,6% es la cantidad de escrituras que se firmaron de menos en marzo. Y con este porcentaje, el primer trimestre del año cerró con una caída de 11,6%. También es la más alta desde 2009, desde la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Una caída muy pero muy pronunciada, por supuesto, como consecuencia de este cepo cambiario, de estas restricciones para la compra de dólares. ¿Qué es lo que se está haciendo en el mercado inmobiliario? Como contaba recién Carlos, que hay instrumentos nuevos para sortear estas limitaciones a la compra de dólares que afectaron fuertemente la compra de viviendas. Se están comenzando a vender, sobre todo cuando se trata de nuevos emprendimientos, inmuebles en pesos, contratos que se hacen en pesos ajustados al tipo de cambio oficial. Esto que comenzó en el mercado de capitales también se está trasladando, por supuesto, al mercado inmobiliario, porque como vemos, las escrituras, la actividad en ese mercado sigue cayendo. De todas formas, sí hay que destacar, Santiago, que la caída de marzo fue la menor desde que se aplicaron los controles para la compra de dólares a finales del año pasado, ¿no? Claro, porque hay una cuestión estacional que en enero y febrero caen por una cuestión de estacionalidad, de las vacaciones, las ventas, y en marzo, en este caso, hubo un pequeño repunte si se lo compara con enero y febrero. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a seguir respondiendo las consultas en materia de seguros. Tenemos ahora, Patricia, la consulta de Lucía, que nos cuenta que trabaja como fotógrafa y tiene una cámara de un valor importante. Frente a la situación de inseguridad que se vive, estuvo averiguando con distintas compañías si puede incorporar dentro de un combinado familiar una cobertura contra robo en la vía pública de la cámara, pero no consiguió ninguna empresa que se lo permitiera. Quiere saber si existe alguna manera de asegurar su cámara, ya que es una herramienta de trabajo y tendría un problema grave si se la roban. Bueno, la realidad es que justamente no se puede incluir el robo o la cobertura de todo riesgo de una cámara de fotos dentro de una vivienda particular, porque para ella la cámara es una herramienta de trabajo y la cobertura dentro del combinado familiar y de viviendas particulares es justamente aquella cámara que utilizo para mi uso particular, para mi vida diaria, privada, no como una herramienta de trabajo. No obstante eso, hay algún asegurador que da una cobertura especial a este tipo de bienes con una extra prima. Habría que ubicar ese asegurador y me va a exigir la cobertura completa del combinado familiar.
Se puede asegurar, pero como un bien de uso comercial. Dentro de una cobertura comercial más amplia. Dentro de una cobertura comercial, y generalmente el asegurador va a buscar un equilibrio a esta cobertura, porque es un riesgo muy... de un suceso muy fácil. Claro. Se le puede caer y romper, o que se la arrebaten, y cuanto más cara es la cámara, más probabilidades hay de este tipo de sucesos. Así que ahí es donde se va a encontrar con la dificultad. Ahora, a nivel comercial, como bien de uso comercial, sí puede llegar a encontrar una cobertura. Bueno, perfecto, muy claro. Entonces, Patricia, gracias por tus respuestas. Vamos a seguir ahora analizando algunas de las recomendaciones de inversión que se pueden conseguir en los próximos días. Carlos. Bueno, Alejandro, como hablábamos anteriormente, el tema de volatilidad de los mercados y demás, ofrecemos al inversor pequeño y mediano inversor la posibilidad de los fondos comunes de inversión, siempre abiertos, siempre muy diversificados, dependiendo en qué tipo de activo va a invertir y dependiendo del tipo de riesgo que quiera asumir, tanto sea el inversor pequeño, mediano o grande. ¿Esto es para todo tipo de inversor o lo recomendás para algún inversor más conservador, los fondos comunes de inversión? Como te decía anteriormente, el abanico de fondos es muy grande, van desde fondos muy conservadores hasta fondos de acciones que son muy volátiles. Por eso recomendamos a cada uno, dada su situación, consultar con su asesor financiero acerca del riesgo que esté dispuesto a asumir y el riesgo que conlleve cada fondo que vayamos a elegir. En base a eso, elegiremos la situación que mejor se adapte a nuestra necesidad y vamos a tener un rendimiento acorde al riesgo que queramos asumir del capital, ¿no? Muy bien, entonces los fondos comunes de inversión, una alternativa más para aquellos que están buscando qué hacer con su dinero. Vamos ahora a responder una última consulta, en este caso sobre el estado de una compañía de seguros. Para Olivia, que nos consultó sobre la situación de la empresa Berkley, esta compañía presenta un activo de 659 millones de pesos, un pasivo de 370 millones, un patrimonio de 285 millones de pesos y presenta un resultado de 29 millones, 271 millones de pesos como primas e informa 444 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a una compañía que ocupó el puesto número 6 en el ranking de los premios Prestigio Seguros. Muy bien, nos vamos a un nuevo corte, quédese con nosotros. En instante vamos a estar dialogando con el presidente de la aseguradora de riesgos del trabajo más grande de nuestro país. Estamos de regreso. En los últimos meses se habló en numerosas oportunidades de la posibilidad de que finalmente se presente un proyecto de ley de riesgos del trabajo con el que se pretende resolver los problemas que tiene el mercado, principalmente el fuerte crecimiento que en los últimos años ha tenido la cantidad de juicios y el incremento de los costos laborales que esto implica. Para hablar de este tema estamos con Edgardo Bobo, que es gerente general de prevención ART. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. La pregunta de rigor, ¿cuáles son tus expectativas de que finalmente, después de varios años, se formule, se sancione una nueva ley en este 2012? Bueno, como bien lo señalabas, desde el 2004, con las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que marcó algunos cambios que tenía que tener la ley, que estamos esperando la sanción de una nueva ley. Hemos pasado varias etapas en donde parecía que el proyecto estaba cerca para ser por lo menos elevado a las cámaras del Senado y de diputados, y ahora volvió a resurgir el tema. Ojalá así lo sea, lo estamos necesitando. ¿Tenés información acerca de las características de este proyecto, de los detalles que incluye este proyecto? Bueno, nosotros no fuimos consultados en forma oficial por el sector gubernamental. Creo que no lo han hecho de una manera integral con los distintos sectores o autores, porque en su momento ya lo habían realizado. Sí, tuvimos algunas consultas puntuales desde el punto de vista técnico y bueno, algunas cuestiones que uno puede leer en los medios de prensa y bueno, como todo proyecto, creo que es un proyecto superador a lo que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el principal anhelo de las aseguradoras? Yo creo que si uno hace un análisis, si me permiten, desde que surgió el sistema de riesgo del trabajo en el 1996 a lo que es hoy el sistema, la verdad que el sistema actual no tiene nada que ver con el sistema
como fue creado en su momento. Es decir, la realidad ha ido transformando este sistema a través de decretos, de reglamentaciones de la superintendencia, y creo que lo han ido mejorando, ¿no? Es decir, un proyecto que nació en el 96, hoy en día es un proyecto del 2012, con muchas cuestiones que fueron corregidas, sobre todo en el último tiempo, y bueno, el principal anhelo que buscamos es tener un marco que sea la coronación final, que dé un marco de seguridad, sobre todo para atacar el tema judicial, que yo creo que no estamos en contra de que haya casos en donde puntualmente se tengan que discutir en la justicia, pero la verdad es que hoy... No que sea tan numeroso, ¿no? Claro, más que numeroso, hoy siniestros normales se encaminan por el tema judicial, y esa es la verdadera industria del juicio, generadora de honorarios, porque bueno, es lógico que haya casos justificados en donde se tengan que discutir judicialmente, pero no que sea... No en lugar de la excepción. Claro, es decir, vamos a caer en algún momento en que la normalidad sea la judicialidad, y la verdad que tendría que ser la excepción. La ambición de todo abogado, ¿no? No sé, yo no me quiero meter con los sectores, pero este es un sistema que ha funcionado, como dije, que se ha mutado, que funciona bastante bien, y que por supuesto, como todo sistema, tiene algunas excepciones que habrá que discutirle, como en cualquier otro ámbito desde el punto de vista judicial, pero no que la normalidad pase por ese lado. La verdad que la principal ambición es tener un sistema que permita que solo se judicialice en aquellos casos que lo merezcan, y que el resto se resuelva en términos normales y comunes. Ahora, ¿se puede cuantificar, Edgardo, para el mercado en general o para una compañía en particular, cuál es el costo de no tener esta reglamentación? Bueno, te diría que si uno hace un análisis de cuánto cuesta en términos de prima la judicialidad, todo depende a qué uno se refiere, digamos, ¿no? Hoy podemos estar en un valor cercano a 20 puntos de la prima, pero evidentemente que una parte de eso es, como decía, justificada y una parte injustificada. Habría que hacer un análisis mucho más detallado y exhaustivo, que hoy no estaría en condiciones de darle una cifra muy exacta, ¿no? Pero evidentemente que esa parte que se distorsiona cada vez va tomando mayor peso. Decime una cosa, Edgardo, ¿crees que se benefician o se beneficiarían los trabajadores de una nueva ley de riesgos del trabajo? Yo creo que con una nueva ley de riesgos del trabajo nos beneficiamos todos. ¿Pero cuál sería? Porque quedan claros, ¿no?, los beneficios para las aseguradoras, para las empresas, pero a veces los beneficios de los trabajadores no quedan tan claros o no son comunicados con total claridad. Me parece que en la medida en que el trabajador tenga dentro del sistema la fórmula de resolver sus problemas sin tener que acudir, para aquellos casos que no lo requieran, a un abogado, obviamente se está ahorrando el costo de esos honorarios. Para las aseguradoras la ventaja está clara, para el gobierno también está clara, para el país está claro el tema, ¿no? Son costos improductivos. Bueno, muy bien, perfecto. Edgardo, muchas gracias por tu participación. Esperemos, ¿no?, que se avance finalmente en la formulación de una nueva ley que ponga fin a la industria del juicio, este enriquecimiento de un sector de los abogados que se enriquecen justamente, valga la redundancia, a costa de la producción y del trabajo. Nos vamos entonces con este análisis. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros.